Buenos días a todos y todas. Eh, Buenos días a todos y todas, al público, a los organizadores de la Bienal. Estoy profundamente agradecida y emocionada de poder participar a esta primera edición de la Bienal del Sur y lamento mucho no poder estar allá. Me llamo Sora Katic, soy colombiana. Actualmente estoy cursando estudios de maestría de artes plásticas en Francia y es la razón por la que no puedo estar allá. Lo que voy a presentar hoy es el resultado de mis investigaciones de tesis, que se basa en mi experiencia como artista emergente acá en Francia, como extranjera y en mi experiencia al interior, o las observaciones que he hecho al interior del circuito del arte contemporáneo en Europa y en Francia. Entonces voy a empezar. ¿Qué significa el ser exótico en un mundo contemporáneo y globalizado? Porque hoy, en esta época posmoderna y poscolonial, el término exótico aparece aún bajo una forma u otra. ¿Acaso los discursos sobre el otro son una nueva forma de exotizar, centralizar los discursos y excluir? Estas son las preguntas que están a la base de mi trabajo. Haciendo el recorrido por el trabajo de algunos artistas como Charles Demot, Guillermo Gómez Peña y Paulo Nazaret, voy a desarrollar la idea de que las estrategias estéticas utilizadas por los artistas contemporáneos que se interesan por el otro no pueden separarse de su localización, es decir, del lugar geográfico y teórico impuesto por las relaciones dicotómicas entre el occidente y el resto del mundo. La legitimidad que se tiene al hablar en el lugar del otro, las prácticas de los artistas que tratan de mover las fronteras físicas y teóricas de lo que es el aquí y el allá, el nosotros y los otros, el arte vanguardista y el arte no occidental, el salvaje y el civilizado, el extranjero, el inmigrante, etc., son algunas de las problemáticas que hacen parte de esta dicotomía. Afirmaré que la paradoja de este sistema discursivo es que el artista, en lugar de hablar del otro, termina hablando más de las limitaciones de su conocimiento y finalmente sobre sí mismo, continuando un modelo eurocéntrico que se interesa por lo no occidental únicamente como fuente de inspiración, antimodelo o búsqueda del ser. Lo exótico existe desde que el hombre comenzó a viajar y a descubrir cosmogonías diferentes a las propias. Exploradores y conquistadores europeos traían impresiones sobre lo extraordinario, fantástico y mítico de las regiones y habitantes descubiertos. Cuando los griegos comenzaron a viajar y a descubrir otros pueblos, los llamaron bárbaros. El bárbaro es el extranjero, el que no pertenece a la civilización helénica y cuya lengua no se entiende. Todo aquel que no perteneciera a la esfera cultural griega, y esto se transmitió al mundo romano y por lo tanto al mundo occidental, era considerado bárbaro sin importar su grado de civilización. Posteriormente, durante la Edad Media, los viajes quedan sobre todo imaginarios. Las enciclopedias de esa época contaban historias del mundo buscando satisfacer el gusto de los lectores por lo maravilloso y lo fantástico, por países lejanos e inaccesibles, aunque estos relatos fueron escritos por personas que nunca viajaron a los sitios que describían. Cuando los colonos se instalan en el Nuevo Mundo y se encuentran con una población nativa frente a la que asumen un rol paternalista y civilizador, el imaginario de lo exótico sirve de justificación ideológica y normalización de los abusos y la dominación que se llevaban a cabo en las colonias a los ojos de los europeos con la excusa de su rol civilizador. Lo exótico se sitúa geográficamente fuera de las fronteras de Europa, en las colonias españolas, francesas, inglesas y portuguesas en África, América Latina y Asia. Se asocia con lo tropical, pero también con lo oriental. Voy a hablar brevemente de un libro de Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, escrito en 1955, que ilustra bien lo que representa lo exótico en el imaginario europeo. Es la historia de un hombre francés que va a América Latina a buscar un instrumento que tiene un grupo indígena en la selva. Entonces él llega a una ciudad, Caracas,
y cuando se pasea por la ciudad tiene un sentimiento de déjà vu. Este sentimiento que es porque él está viviendo una experiencia que no le pertenece, pero que hace parte de la cultura común europea del periodo barroco. Encuentra ecos de este periodo barroco en la arquitectura local gracias a sus influencias coloniales que citan o se inspiran de la arquitectura europea de manera anárquica y anacrónica. La referencia siempre es Europa y pareciera que este mundo se construyó como un eco o sombra del mundo europeo. Pero a medida que se aleja de la ciudad y se incursiona en la selva, se aleja de la civilización en términos geográficos, pero también en términos temporales, y cuando ve los tepuyes de la región de la Orinoquía venezolana, se traslada al estadio primitivo, a la prehistoria. Lo que se ve acá es una compilación de símbolos sobre la percepción de lo exótico desde un punto de vista occidental. La doble mirada de europeo y latinoamericano que tiene Carpentier le permiten ver con claridad cómo se construyen estas narraciones. Aquí es donde aparece la idea del otro. El otro es una categoría que aparece mucho más tarde que la categoría de lo exótico, en el siglo XX, con el desarrollo de la disciplina de los estudios culturales y la entrada de la antropología en el campo del arte. Una nueva herramienta que justifica y da soporte teórico a la transformación del arte en ese momento. El arte debe ser abierto al mundo, es un lenguaje universal y es el intermediario entre mi yo y el mundo exterior, y es un deber ético que el arte se interese por los otros, por otras culturas y cosmogonías. Es el momento en que el mundo comienza a ser globalizado. Con los últimos procesos de independencia en el África a finales de los años 50 y principios de los 60, la idea de que todas las naciones son libres y pueden competir en el plano mundial como iguales, entonces aparecen las categorías del otro, el marginado, el subalterno, el migrante, entre muchas otras. Y en el campo del arte, es con la exposición Los Magos de la Tierra, realizada en París en 1989, que estos cambios políticos y sociales aparecen. La exposición buscaba salir de los límites hasta ahora infranqueables del arte occidental, limitado a las fronteras de Europa y Estados Unidos. Se invitaron artistas de todos los continentes que tuvieran prácticas enraizadas en las culturas ancestrales, resistentes al poscolonialismo, que lucharan contra el totalitarismo y que estuvieran interesados por la nueva apertura hacia lo mundial. Estos artistas, hasta ahora invisibles, exponían al lado de los artistas europeos por primera vez. Magos de la Tierra es la primera exposición mundial de arte contemporáneo. Inaugura una nueva época, lo que se ha llamado el giro espacial del arte. Si antes la historia del arte se desarrollaba en términos temporales, puesto que las vanguardias se sucedían y cada una intentaba superar lo que la anterior había hecho en una lógica modernista lineal, ahora la historia se iba a hacer en términos espaciales. Este punto es muy importante, puesto que esta exposición justamente fue objeto de muchas críticas, que la situaban en la continuación de la mirada colonial occidental bajo otro discurso, o simplemente una nueva forma de colonialismo. Joaquín Barrientos llama a esto el efecto Magos, y con este nombre se organiza un coloquio que se llama Más allá del efecto Magos en febrero de 2015 en París. Este coloquio trata de encontrar nuevos regímenes geoestéticos para establecer diálogos culturales y poder hablar del otro. Parte de la idea que el fracaso de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que la exposición del efecto Magos nos dejó como herencia, es la desigualdad que todavía persiste en el campo artístico internacional. Estas contradicciones están muy presentes en una película de la que me gustaría hablar. La película se llama Le Pont du Trier, de Charles Dumont. Fue realizada en el año 2000. Es una película francesa de este director independiente que quiere hacer una película sobre la región del Pamir en Tayikistán. Es una región muy alejada en términos geográficos, pero también en términos de representación, puesto que para un público europeo se tienen pocas o casi ninguna imagen de lo que es esta región. ¿Qué sentido tiene y sobre todo con qué legitimidad se puede hablar del Pamir o informar sobre el Pamir o incluso hablar en nombre de sus habitantes? Son las preguntas que se hace el director antes de comenzar la película y que salen cuando uno la está viendo. La estrategia utilizada para responder a estas preguntas, es la de la ficción. La película comienza en un estudio de grabación en París con un actor que dice: este es un programa de información sobre el Pamir,
pero un programa diferente, que vamos a contar cómo se cuenta una historia. Entramos en el campo de la imaginación y nos alejamos del campo de la realidad. Como no se tienen imágenes del Pamir, la pantalla está blanca, dice el actor. Y luego se ve otro actor, que es un botanista, Tadji, que habla de la geología, de la fauna y la flora y de los paisajes y del Pamir, y entonces uno comienza a imaginarse, a hacer mentalmente algunas imágenes sobre el Pamir. Y luego entonces se muestran las primeras imágenes del Pamir, que son tomadas con una cámara que se mueve, muy borrosas, desde un carro, montañas, el paisaje, algunos rostros, después se hacen unas entrevistas. Pero es una película que no es ni ficción ni documental. Así la define el mismo director. En algunos textos teóricos ponen la película entre la ficción y el documental, y en otros dicen que es como un paseo, un sobrevuelo en el que solo se muestran fragmentos de la historia, de las imágenes, del paisaje, de la situación política de Tayikistán después de la disolución de la Unión Soviética, del abandono institucional y de la pobreza en la que viven los habitantes. Luego se ve un pueblo en una región desértica, montañosa, helada. No hay escuela, pero los niños se visten como para ir al primer día de clases. Y luego se ven esos niños jugando fútbol. Entonces la cámara comienza a alejarse de la imagen de los niños jugando fútbol, y uno se da cuenta que la imagen uno no la está viendo, sino que la está viendo proyectada en un estadio en París. Están las luces prendidas y todo el lado espectacular de un estadio, y entonces hoy lo que se muestra es que poco importa la gravedad de la situación, la impotencia y la indiferencia del público es tal que ellos ven eso como si estuvieran viendo televisión. La película pone en evidencia esta construcción de la realidad como discurso desde Europa y para un público europeo. Habla de los límites de ese discurso, de la palabra para hacernos imaginar otras realidades, porque nuestra cabeza está llena de imágenes preexistentes, clichés y de prejuicios, y del mutismo que las imágenes producen si no están acompañadas de la palabra que las explique o las comente. Entonces, la realidad que trata de mostrar las imágenes y el discurso, o sea, la narración, se vuelve impenetrable. Esta es una actitud derrotista que es muy generalizada en el arte contemporáneo. Es un discurso como: no podemos conocer al otro, solo nos queda imaginar. Es algo que yo escucho con mucha frecuencia. Solo se puede hablar de lo que no se sabe, de lo que no alcanzamos a ver, de lo que habría que conocer. Estamos hablando de nuestros límites y no de las posibilidades de encuentro y diálogo, de nosotros mismos y no del Pamir. El Pamir es una excusa para vernos a nosotros. ¿Cómo hacer arte en tal contexto? ¿De qué manera se puede tratar de reducir la distancia real y conceptual que separa la cultura occidental de las no occidentales desde hace siglos? El artista que no pertenece al otro cultural tiene un acceso limitado al conocimiento de su cultura. El artista que viene de la periferia, por el contrario, tiene un acceso automático a la alteridad. Tiene acceso a los procesos sociales y físicos primordiales que por una u otra razón son inaccesibles al sujeto occidental. El otro es visto como un sujeto lúdico y subversivo que tiene que tener una identidad indígena auténtica y debe ser innovador en el campo político. Esto es una proyección del antropólogo, el crítico del arte y las instituciones occidentales. Como dijo Oluogibe, un artista nigerio y americano, en el coloquio del Más allá del efecto Malos, cuando declina la invitación que le hacen, dice que él no cree en la magia, que solamente en Europa se refiere a la manera de pensar y las cosmogonías del resto del mundo como mágicas, y que la manera de ver el mundo europea es racional. A Europa le pertenece la razón, al resto del mundo le pertenece la magia. Pareciera entonces que estamos frente a unas categorías muy rígidas que no se han movido
desde el siglo de las luces y de las cuales queda mucho por deconstruir. Son las que enmarcan las prácticas de los artistas que se interesan por los diálogos culturales. Los artistas que vienen de la periferia deben asumir su procedencia como identitaria, abanderarla y volverse representantes de ella frente al mundo. Los artistas occidentales, por el contrario, deben asumir la responsabilidad histórica del colonialismo y cuidarse de no hablar en nombre del otro, de no invisibilizarlo, de no imponer su visión por encima de las demás. Tales precauciones son ciertamente muy necesarias, pero el peligro aparece cuando, como es el caso de muchos artistas, estas se vuelven limitaciones y el artista occidental termina hablando de sus propios límites y al otro solo lo ve como el reflejo negativo, lo que él mismo no es. El discurso se vuelve de nuevo hacia adentro y en vez de generar posibilidades de diálogo, las cierra. Los artistas están obligados entonces a utilizar estrategias estéticas altamente sofisticadas y complejas para poder abordar la cuestión del otro. Para Oluogibe, la respuesta a estos cuestionamientos e impases no se encuentra del lado de la teoría, sino del lado de la práctica. No se trata de crear nuevas estrategias posibles para abrir nuevos regímenes geoestéticos ni institucionales, puesto que la teoría no alcanza a comprender lo que el arte radical es porque no puede ponerse al nivel de la práctica. Entonces aquí voy a mostrar un performance de un artista que se llama Guillermo Gómez Peña, es un artista mexicano que vive en San Francisco y es lo que Oluogibe consideraría un artista radical, pues transforma la realidad que lo rodea mientras la obra de arte que está presentando, el performance que está haciendo, existe. El performance que voy a mostrar se llama Bienvenidos al Tercer Mundo. Europe, welcome to the third world. Cortés, welcome back to Tenochtitlan. Baker, welcome to the source of the Nile. Herzog, welcome to Peru. Kogan, welcome to Tahiti. Artaud, welcome to Chihuahua. Lauri, welcome to the Barranca. Lennon, welcome to Calcutta. Viewer, welcome to my world. Free rum for all of you. To be in America is a complicated matter. You are in relation to the multiplicity of looks you are able to display. I am brown, therefore I am underdeveloped. I wear a mustache, therefore I am Mexican. I gesticulate, therefore I am Latino. I am horny, therefore I am a sexist. I experiment, therefore I am not authentic. I speak about politics, therefore I am un-American. My art is undescribable, therefore I am a performance artist. I talk, therefore I am. Period. Habla de lo complicado que es mantener su identidad siendo inmigrante y se pregunta si lo importante es conservarla. De la multiplicidad de roles que debe asumir, de los clichés sobre su identidad que tiene que afrontar por ser mexicano, latino, macho. Cuando levanta la pistola de juguete y dispara a la cámara, mata simbólicamente todos los clichés. Es también una manera de recordar nuestra historia a través de la provocación y de abrir la posibilidad de un diálogo sobre el pasado, de no enterrar. Otra manera de hablar de la identidad es la que utiliza Paulo Nazaret, a un artista brasilero, también que hace performance, que va en busca de la identidad del sujeto colonizado, de su propia identidad, del sujeto latinoamericano. Voy a decir, para concluir, que los discursos sobre el otro guardan en el campo del arte varias paradojas y contradicciones que traté de exponer acá muy que bien, donde hablar de lo no occidental es una manera de hablar de lo occidental finalmente, y donde lo no occidental sigue siendo un objeto de idealización y no un sujeto con el que se pueda dialogar. En vez de esto, lo que hay es una negación de la realidad, no solamente de la realidad política y social que vive el resto del mundo y que Europa sigue constantemente ignorando, sino también negación de la realidad como categoría.
La realidad no existe porque lo que hay son infinidad de realidades. En ese caso, cualquier realidad es válida. El problema es cuando hay unas que tienen mucha más visibilidad que otras, que es lo que pasa en este momento. El arte europeo tiene muchísima más visibilidad que el resto del arte no occidental. Lo que el arte occidental no quiere ver es que el arte no puede cambiar al mundo si las relaciones económicas y políticas, que siguen siendo profundamente desiguales entre los países del norte y del sur, no cambian, y que pensar que la respuesta se encuentra en términos estéticos no es sino una ilusión. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que el resto de la conferencia sea muy interesante.